túnel y viaducto. Bueno, los estudios que se hicieron demostraron que los suelos de Lima son adecuados para la excavación de túneles con uso de tuneladoras, como se puede ver acá en Miraflores. Entonces, que la conclusión es que no hay mayor problema para hacer un túnel en Lima. ¿Cómo se determina la profundidad? Pues primero con respecto a la calidad de los suelos. En algunas zonas hay que tener en cuenta las napas freáticas, también los edificios grandes que tienen fundaciones más grandes. Por ejemplo, en Miraflores, donde hay que pasar a más de 1,35 metros porque hay edificios muy altos, pero en general estamos a más o menos 20 metros abajo el nivel del suelo. Para pasar debajo del río Rímac hay que pasar a más de 35 metros bajo la superficie. Y aquí es un ejemplo del túnel del metro de Lyon en Francia, que pasa abajo del Rhône, que es un río grande de Francia, ¿no? Y que aquí durante la inauguración del túnel pues lo abrieron el público antes de poner los trenes de los metros. Se realiza un metro así con el uso de tuneladora. Las tuneladoras son máquinas excavadoras que parecen a gusanos grandes que avanzan en el suelo. Un tema importante es que esas máquinas de 100 metros de longitud pues hay que insertarla. Entonces, cuando se prevé la construcción hay que prever el terreno, el espacio suficiente para insertar esas máquinas. Aquí lo pueden ver. Aquí es la cabeza de la tuneladora. Está constituida de metales como diamantes muy duros, y la cabeza rija, y entonces se excava el material que después está evacuado a través de un sistema no sé cómo se dice, un sistema mecánico que traslada todos los materiales, y cuando avanza después se pone, digamos, los segmentos, no sé cómo se dice en español, pero que para consolidar la parte del túnel, que lo voy a mostrar más adelante. Y aquí son las dos zonas que se identificaron para esta línea, una en San Martín de Porres para ingresar la tuneladora, una en Atocongo. La idea es avanzar con dos tuneladoras en el mismo tiempo, uno que ingresa acá y que avanza acá hasta el centro, uno que ingresa acá y que avanza hasta el centro, para aumentar los tiempos de realización del proyecto. Un punto importante que hay que pensar también es cómo salir de estas máquinas una vez que estamos en el centro, y generalmente se utiliza una estación intermediaria para sacar la máquina, pero son operaciones complicadas más bien en ciudades, ¿no? Como decía, sí, son muy complicadas, y la ventaja es que se puede desmontar por pieza. Ojo, bueno, eso es un ejemplo de tuneladora muy grande en caso de una autopista en Francia. También hay que pensar que para transportarlo a veces es un desafío. Un poco para, digamos, contestar a unas preguntas que hemos tenido. La gente cree que un metro, un túnel subterráneo es más, digamos, tiene más riesgos con respecto a los sismos, ¿no? Y al contrario, la experiencia que los túneles no están tan expuestos a terremotos como los edificios en la superficie. Por ejemplo, el terremoto del 86 en México, el sistema no sufrió ningún daño grave, incluso fue utilizado como vía de escape para la gente, ¿no? Generalmente lo que se ve, la experiencia muestra que los túneles que tienen problema son túneles muy antiguos con revestimiento de mampostería, y los túneles muy cerca de la superficie. Pero generalmente los túneles de metro no sufren problemas. El terremoto de Santiago en 2008 también no hubo problemas, el metro siguió en operación unas horas después. Cuando se diseña, pues se tiene en cuenta eso para, digamos, la estructura del túnel. Y la zona más crítica en términos de diseño de ingeniería son los portales de ENFA, que hay que ser cuidadosamente diseñados para resistir los sismos. Aquí en la fase de factibilidad se define para nosotros las diferentes fases, trazado en perfil longitudinal, estaciones, como decía, por dónde pasamos, por dónde pasa el túnel, a qué profundidad.
se diseña en fase de anteproyecto, la fase más avanzada se diseña la sección del túnel con el diseño de esas, en inglés segments, en español vigas, si no me equivoco, que están realmente postensadas. Sí, las dovelas, perdón, años prefabricados que también se tienen que diseñar, y en el caso de una zona sísmica pues se están los reforzando un poco más. Para el diseño de los portales se necesita un refuerzo del talud frontal con bulones o enclaves de hormigón proyectado y un paraguas de micropilote antes del comienzo de la instalación del túnel. Aquí son dos modos de construcción de las estaciones subterráneas, porque se imaginan una estación subterránea puede llegar a tener una longitud de 200 metros, entonces hacer un hueco en la ciudad de 200 metros cuando hay edificios, carreteras, es muy complicado. Entonces generalmente lo que se usa como método en caso de zona urbana es hacer un pozo de acceso, y una vez llegando a la profundidad deseada se excava la estación en subterránea, y cuando se tiene la chance, la oportunidad de tener el espacio suficiente, pues se excava directamente toda la estación. Aquí se pueden ver aquí unos ejemplos de estaciones, y como decíamos, si la estación intermediaria puede servir para la salida de tuneladores. En fase de proyección, de proyecto, generalmente cuando se licita una obra así grande, se busca empresas que tienen experiencia en construcción y en el uso de esas máquinas tuneladoras. Generalmente se da a las empresas el diseño del túnel con su diámetro, las características, etcétera, y la empresa lo que hace es comprar la máquina, y la tuneladora se calcula más o menos medio kilómetro por mes por tuneladora. Desmontaje 2 meses, final de las obras civiles, porque una vez que se tiene del túnel, pues hay que poner el sistema de metro, el sistema electromecánico, entonces los rieles, la señalización, el sistema de evacuación, etc. Entonces se calcula para esta línea más o menos 3 años de construcción, sabiendo que generalmente pues se construirán las estaciones en el mismo tiempo, o sea que no se espera que la tuneladora llegue a la estación para construir la estación, sino más bien que se hace en paralelo. En el caso de elevado, pues se recomienda, aquí en esta parte, como decíamos, recomendamos una elevación elevada, que bueno, tiene la ventaja de ser muy fácil de construir, transparencia vial, o sea que la gente puede pasar abajo, pero tiene como impactos visuales y de ruidos que no tiene una inserción en metro subterráneo. Aquí le voy a presentar el concepto que tiene CISPA para los metros, que es el concepto de viaducto en U. Es un viaducto con patente CISPA diseñado especialmente para metro. Aquí es el pequeño U, porque el pequeño es el grande. Y como lo ven acá, eso es el caso de un sentido acá, un sentido acá. El viaducto ya está pensado con todos los tubos para los cables, aquí directamente la estructura para los rieles, y aquí una pasarela para protección en caso de evacuación. Generalmente en el caso del pequeño U se instala con grúas, y se prefabrica una parte. Como se hizo para la línea 1 del tren eléctrico, no se fabricaron las vigas en un lugar especial. Aquí se puede hacer lo mismo y permite tener velocidades de construcción muy altas. Y en el caso de Ground, que son luces más grandes, se usa estas máquinas que se llaman viga lanzadora, que permite, se divide la luz en varias dovelas, se sube las dovelas, se pegan entre ellas, se postensa, y después el sistema avanza a la luz siguiente para seguir con la construcción. La ventaja del viaducto en comparación con un viaducto clásico de metro con vigas es que se permite ahorrar entre el nivel del riel y el nivel del suelo hasta 1,40 m, porque generalmente va la pila, después va las vigas y después vienen los rieles. Acá directamente dentro de la dovela se viene apoyando el tren, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues
ustedes son ingenieros o saben, como la distancia entre el nivel de los rieles y el suelo es más pequeña al momento, por consecuencia es más pequeño, ¿no? Entonces eso significa que se puede reducir bastante la cantidad de obras. Hemos calculado en comparación, se podría, en comparación con lo que se ha hecho, por ejemplo, con el línea 1, ahorrar hasta 20-30% del material de construcción, y también las fundaciones tienen que ser menos profundas porque, como decía, el momento es más bajo, entonces se requiere menos resistencia. Reducción del impacto visual del ruido porque está más abajo, reducción del impacto de las obras y del costo de operación también porque hay menos elevadores.